Es un gusto saludarte nuevamente y darte la bienvenida a tu clase de geografía. Recuerda que en las últimas clases has aprendido sobre los riesgos a los que puede ser vulnerable la población en México y en el mundo. Hoy hablaremos de los riesgos antrópicos, es decir, aquellos que están relacionados con las actividades humanas. Piensa en riesgos que pueden estar asociados con las actividades humanas. Por ejemplo, en las industrias, en el transporte, en las oficinas o en los hospitales. Anota en tu cuaderno todos los riesgos en los que hayas pensado. Probablemente pensaste en algunos riesgos como las explosiones, los accidentes de auto, las fallas eléctricas o las enfermedades. Con base en tus anotaciones, responde las siguientes preguntas. Recuerda mantener tus respuestas a la mano. ¿Cuáles son los principales riesgos antrópicos? ¿Qué zonas de México y del mundo son más vulnerables a los riesgos ocasionados por las actividades humanas? ¿Qué riesgos antrópicos hay en el lugar donde vives? Los riesgos antrópicos son aquellos relacionados con las actividades humanas, la forma como están organizadas las sociedades y la respuesta ante ciertos fenómenos como las enfermedades. Entre los riesgos antrópicos más importantes se encuentran los químicos, los sanitarios y los socioorganizativos. En esta clase aprenderás sobre las principales causas de los riesgos antrópicos y cuáles son las zonas más vulnerables. Toma nota en tu cuaderno para que reconozcas estos riesgos y puedas ubicarlos en el lugar donde tú vives. Comencemos con los riesgos químicos. ¿Qué acciones crees que podrían estar relacionadas con este tipo de riesgos? ¿Conoces algún lugar donde se utilicen sustancias químicas? Los riesgos químicos están relacionados con la exposición no controlada a sustancias o agentes químicos que provocan daños en la salud o en el medio ambiente. Muchas industrias utilizan diferentes sustancias químicas, lo que puede ocasionar explosiones, incendios, fugas y derrames. Por eso, es importante conocer dónde se producen y se utilizan, así como las rutas por las cuales se transportan y cómo se desechan las sustancias químicas. Entre las sustancias químicas que más se utilizan en México y en el mundo es el petróleo y sus derivados, como la gasolina. Este tipo de sustancias puede dar lugar a incendios y explosiones de gran magnitud. Por ello, es conveniente conocer dónde se encuentran las industrias que las procesan y los ductos o tuberías por las cuales se distribuyen. Observa el mapa que muestra las instalaciones petroleras en México. Identifica en qué estados de la República se ubican refinerías y los principales ductos de distribución. ¿A qué riesgos es vulnerable la población que habita cerca de estas instalaciones? ¿En qué partes de tu entidad federativa se ubican los ductos, refinerías y centros de almacenamiento? Para identificar las zonas de riesgo químico, se utilizan una serie de señalamientos que es bueno conocer. En ellos se indica si hay riesgo de explosión, incendio, fuga o la posibilidad de que haya sustancias químicas en la zona. Ahora, pasemos a los riesgos sanitarios, los cuales están vinculados con el área de la salud, es decir, aquellas situaciones que pueden generar enfermedades. Dos de los riesgos sanitarios más importantes en la actualidad son la contaminación y las epidemias. En el caso de la contaminación, las personas están expuestas a sustancias nocivas que superan los límites tolerables, ya sea a través del aire, del agua o del suelo. Por ejemplo, se calcula que la contaminación del aire provoca cerca de 7 millones de muertes al año en el mundo, mientras la contaminación del agua genera múltiples enfermedades. Observa el mapa, el cual muestra las zonas del mundo en las que existe un riesgo para la población debido a la calidad del agua. ¿Qué regiones tienen el riesgo más alto? ¿Qué tan vulnerable es la población en México a un riesgo por la calidad del agua? Otro riesgo sanitario son las epidemias.
Esto es cuando una enfermedad afecta a un alto número de personas por un tiempo determinado. Las epidemias están relacionadas no solamente con el surgimiento de ciertas enfermedades, sino su transmisión entre las personas por otras situaciones, como la falta de cuidados y la concentración de la población en ciertas zonas como las grandes ciudades. Cuando una epidemia se presenta en varias regiones, en diversos continentes o en todo el mundo, se convierte en pandemia. En caso de no existir una cura para la enfermedad o encontrarse en desarrollo, la única manera de controlar una pandemia es la correcta actuación de los ciudadanos. ¿Qué pandemia ha ocurrido en los últimos años? ¿Cuáles fueron las consecuencias para las personas? Finalmente, tenemos los riesgos socioorganizativos, en los cuales pueden ocurrir desastres asociados con errores humanos, con el movimiento masivo de personas e incluso con actos deliberados como el terrorismo. Así, este tipo de riesgos están relacionados con eventos como los accidentes de tránsito, el vandalismo o la interrupción o afectación de servicios básicos. Por ejemplo, el suministro de agua o de energía eléctrica. Uno de los riesgos socioorganizativos que más frecuentemente termina en desastre son los accidentes de tránsito. Tan solo en México se calcula que en 2019 ocurrieron casi 400,000 accidentes de este tipo. Observa en el mapa qué entidades de la República Mexicana presenta mayor número de accidentes de tránsito y qué tan frecuentes son en tu entidad federativa. ¿Cómo se previenen este tipo de accidentes? ¿Cuáles de los riesgos antrópicos que abordamos conocías? ¿Qué tan vulnerable es la población del lugar donde vives a los riesgos asociados a las acciones humanas? Apliquemos lo que aprendiste para identificar si estos riesgos están presentes en el lugar donde vives. Copia el esquema en tu cuaderno y anota 2 ejemplos de cada tipo de riesgo que están presentes en tu comunidad, localidad o ciudad. A partir de lo que aprendiste en esta clase sobre los riesgos químicos, sanitarios y socioorganizativos, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Cuál de los riesgos antrópicos conocías? ¿Cómo se presentan en el lugar donde vives? ¿Qué cosas descubriste sobre los riesgos asociados a las acciones humanas? ¿Cómo pueden prevenirse los desastres ocasionados por riesgos antrópicos? Muchas gracias por acompañarnos. Reconocemos tu esfuerzo y esperamos que lo aprendido hoy sobre los riesgos antrópicos te sea de utilidad para vivir en un entorno más seguro. Hasta la siguiente clase.